Muy bien, bienvenidos chicos nuevamente. Vamos a continuar con las disertaciones. Quiero decirles que estamos tomando en cuenta la asistencia a las clases y vamos a trabajar con las personas que asisten a clases. Yo por favor les pido, si no han podido asistir, no quiero ningún reclamo, por favor, porque es responsabilidad de cada uno poder asistir y estar a la hora que corresponde. Bueno, continuamos por favor con la disertación de Gabriela. Le vamos a ceder el tiempo suficiente a ella para que termine su disertación. La escuchamos, Gabriela. Ya puede usted compartir pantalla. Licenciada, mi compañera ya está entrando, solo que está un poco lento el internet. Muy bien. Bueno, no tengo ninguna solicitud de Gabriela. Al parecer no se va a presentar, no sé. Licenciada, le sale como que no ha iniciado la reunión, algo así, está entrando al link que usted puso para disertaciones, sí, pero no. No sé, envíenle el enlace por el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, eso estoy sacando ahorita. Ya está, ya está ingresando. Vaya. Muy bien, Gabriela ya está en la clase, ahora puede compartir pantalla y continuar con su disertación, por favor. Está bien, licenciada, gracias. Más arriba, Irita. Muy bien. Continúe, por favor. ¿Me lo puedes ampliar, Irita, por favor? Sí, un minutito, por favor, está medio. Ahí está, ahí es, ¿sí no ve? Sí, ahí es. Ya. Como estaba explicando, licenciada, según Piaget existen dos tipos de sanción, que son las sanciones expiatorias y por reciprocidad. Las sanciones expiatorias son aquellas donde no existe una relación lógica entre la acción que va a ser sancionada y la sanción en sí. Por ejemplo, si un niño saca malas calificaciones o rompe algo, o no sé, no obedece, ¿de qué manera a veces lo castigamos o se le castiga a un niño? Por decir, si te portas mal, no vas a tener, no puedes salir a jugar a la calle. No tiene ninguna relación el castigo con lo que está, con el comportamiento del niño. Por reciprocidad es lo contrario, tiene ese vínculo, son aquellas que están relacionadas de forma directa con el acto o castigo. También son llamadas negativas y se corresponden con el concepto común de castigo, ya que se impone algo desagradable que motive o estimule un cambio en el comportamiento del niño. Si un niño rompiese un florero, un lapicero, no sé, un celular o algo, entonces nosotros lo podemos castigar, o el castigo sería que no se le va a volver a comprar dicho objeto o no se le va a volver a dar dicho objeto hasta que aprenda a cuidarlo. Entonces tiene ese vínculo entre el castigo y la sanción, bueno, lo que ha cometido, ¿no? El siguiente es conceptos de aprendizaje. Según la postura psicogenética, existen dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje de sentido amplio y el aprendizaje de sentido estricto.
El aprendizaje de sentido amplio determina lo que podrá ser aprendido, tiende a identificarse con el desarrollo, provocando cambios estructurales, son espontáneos y no son susceptibles a ser inducidos por la tarea educativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos aprender o los niños pueden aprender desde su propia perspectiva y sin reglas educativas o sin que nadie les imponga un modelo o un modelo a seguir. En cambio, el aprendizaje de sentido estricto están ligados a la adquisición estable en función de la experiencia. Se refiere a un conocimiento específico y se puede favorecer con la educación. Entonces, podemos decir que el aprendizaje de sentido estricto ayuda al aprendizaje de sentido amplio para que sea un conocimiento concreto. Entonces, para los conocimientos de los niños que están empezando a aprender o a adquirir, el conocimiento, perdón, el aprendizaje de sentido estricto es una ayuda. Metodología de la enseñanza. No es un poquito, se ha subido el cuadro. En el constructivismo, como mencionó mi compañera Jimena, toma por paradigma una enseñanza indirecta en las escuelas, los colegios y para la enseñanza en general. El énfasis debe ser puesto en la actividad, la iniciativa y la curiosidad del aprendiz, ante todo ante los distintos objetos de conocimiento, bajo el supuesto de que esta es una condición necesaria para la autoestructuración y el autodescubrimiento en los contenidos escolares. De esto podemos decir que todo eso se basa, toda esa enseñanza constructivista se basa en la curiosidad, en la iniciativa de todas las personas, en especial de los niños, ya que ellos están formándose y están aprendiendo nuevas cosas, nuevos paradigmas, nuevas estructuras, eh, nuevos conocimientos mentales y demás. Hay una frase muy conocida de Piaget y dice lo siguiente: todo lo que enseñamos directamente a un niño estamos evitando en que él mismo descubra y que por tanto lo comprenda verdaderamente. Entonces debemos dejar que los niños descubran que esa curiosidad que tienen por aprender las cosas lo hagan por sus propios medios, construyendo así sus propios aprendizajes. Entonces, tenemos unas sugerencias concretas para el maestro. Siguiente, por favor. Deben conocer las características de los estadios del desarrollo cognitivo y analizar los contenidos escolares. Esto, como nos dice, que los estadios y las etapas del desarrollo cognitivo son la base fundamental para una postura constructivista. Entonces, debemos saber, si queremos adoptar esa postura, debemos saber a profundidad qué es lo que significa y todas las etapas. En educación básica es conveniente empezar la enseñanza con objetos concretos y a partir de ellos construir paulatinamente los conceptos hasta llegar a los más abstractos. Por lo general ahora a los niños desde muy pequeños, desde muy pequeñitos ya se les enseña a aprender cosas con objetos concretos, por ejemplo los puzzles, los rompecabezas, hay varios objetos y hay varias técnicas educativas donde se les puede mostrar con todos los objetos que tienen a su alrededor y empiezan a aprender, ¿no? Los colores, a contar, y todo eso se basa en su curiosidad por aprender. El desarrollo cognitivo no es un proceso acumulativo. Su naturaleza jerárquica requiere desde esquemas básicos antes de poder pasar a los complejos. Como lo vamos diciendo, ¿no? Entonces, esto es desde que uno aprende alguna cosa, tiene curiosidad por aprender otra y va aumentando y va aumentando. Básicamente el docente debe ser un guía, un orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Él por su formación y experiencia conoce qué habilidades son requeridas a los alumnos para el nivel en que se desempeñan. Para ello deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y desequilibren,
Esto para que tengan mayor curiosidad a la hora de aprender. Siguiente, por favor. Para finalizar, vamos a tomar el tema de evaluación, los recursos de evaluación. Bueno, podemos decir que hay dos recursos de evaluación según Piaget o según esta corriente constructivista. La utilización de los procesos y estadios determinados por el estudio de la psicogénesis de los aprendizajes escolares. El enfoque centrado en la apreciación de la diversidad y aplicación de las ideas y conceptos enseñados a los niños en la situación escolar. Bueno, la evaluación en este sistema constructivista no se define por los exámenes, sino es una evaluación más continua, individual, para saber cómo va el niño procesando todo lo que está aprendiendo. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, me imagino que ahora el grupo tiene algunas preguntas que desean hacerles a ustedes como grupo. No hay preguntas. Bueno, yo sí tengo algunas preguntas, pero estas preguntas las voy a pasar a toda la clase y deben ser investigadas y respondidas en el plazo de una semana. Voy a colocar esta tarea para toda la clase y debe ser respondida, como les digo, hasta dentro de una semana. Tienen que ver más que nada con lo que es la metacognición. Aida ha hablado acerca de la metacognición, ¿no? Tiene que ver también con las etapas del desarrollo según Piaget, aplicadas, bueno, cómo nosotros vamos a enseñar una lengua conforme a la edad de nuestros estudiantes, ¿no? Veo que no han presentado ustedes, no han hablado acerca de la zona de desarrollo próximo, no han hablado de Vygotsky, no han hablado de Ausubel, que forman parte del paradigma constructivista. El grupo de Aida, Gabriela y Jimena, por favor, respondan. Licenciada, tenía un videito para presentar, pero es de 5 minutos. Como usted nos dijo que nos teníamos poco tiempo, entonces creo que Jimena y yo hemos tratado de correr lo más posible. Sí, han mencionado solamente a Piaget, ¿no? Y bueno, entonces yo de todas maneras necesito colocar para la investigación de todo el curso qué es la zona de desarrollo próximo y cómo se aplica la zona de desarrollo próximo en la clase de lenguas. Y de la misma manera, la pedagogía de Ausubel, cómo se aplica en la clase de lenguas. Todo esto va a estar en una pestañita para presentar hasta dentro de una semana. Eso es todo por hoy, chicos. Yo les pido, por favor, no se atrasen al ingresar. Vamos a dar una tolerancia máxima de 10 minutos. Como ven, no sé si pueden ver, pero bueno, en la primera parte de la presentación, a los 20 minutos seguían entrando sus compañeros, 25 minutos, y no podemos permitir que esto sea una chacota. Por favor, les pido, tengan responsabilidad en su trabajo. Muy bien. Dicen una preguntita. Dígame. Es que cuando yo estaba entrando a las 12 en punto, el enlace me mandaba a Meet y no me mandaba a Zoom. Por eso yo entré muy tarde. Y no sabía, por ejemplo, me decía diciendo Meet, y yo no sabía que era en Zoom. Cuando recién lo actualicé a los 10 minutos, recién me avisaron, recién me apareció el Zoom. Y no es porque queríamos entrar tarde, sino, no sé, yo entré un poco más antes, pero me decía Meet y no me decía Zoom, el enlace. He tenido que cambiar, eso he explicado a las personas que han ingresado puntualmente.
he tenido que cambiar de Meet a Zoom porque el Meet bueno, el año pasado nos permitía hacer la grabación de la clase, pero en esta gestión, el Meet institucional que tenemos no nos permite grabar. Y esta información, estas disertaciones deben ser grabadas para que ustedes tengan a disposición y poder estudiar para el examen parcial, ¿no? Entonces, nosotros vamos a subir estas grabaciones a YouTube. De YouTube vamos a compartir un enlace en el campus para que cuando tengan que estudiar para el examen puedan acceder a este material, ¿ya? Ahora, nosotros no hemos tardado mucho en realidad en cambiar el enlace, ¿no? Además hemos quitado el enlace de Meet para que ustedes no se confundan y puedan tener el enlace de Zoom. Bueno, esa es la aclaración que estamos colocando. No sé si alguien más tiene algo más que decir. Sí, Listen, pero por eso ese era el motivo por el que mi grupo ha entrado después. No sé si nos puede dar algún otro día o reprogramarnos, porque eso es lo que nos ha confundido. Incluso mi compañero que entró tarde recién nos avisó que era por Zoom y yo seguía esperando en Meet. Muy bien. Lo que podemos hacer es que ustedes den ahora la presentación, no otro día. Ahora y hagan su presentación. Les vamos a dar esta oportunidad debido a esa confusión que hubo con los enlaces. Les voy a dar esa oportunidad. ¿Se encuentran todos los del grupo? ¿Está usted, José? Sí, Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, ustedes pueden empezar ya a presentar su trabajo. Los demás pueden participar con preguntas para la clase, por favor. muy bien. Antes, necesito los nombres. José, ¿cuál es su apellido? Condor Xbert, Condor. ¿Quiénes más están en su grupo? José Armando. Samuel Ruiz y Samuel Ruiz Ruiz. ¿Quién y más? José Armando Espinosa. José Armando Espinosa. Son los tres. Sí. Ya. Muy bien. Empieza. Bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el paradigma humanista. Este paradigma es un modelo educativo que tiene como foco al estudiante, promoviendo siempre la autorrealización, teniendo en cuenta al alumno, ¿no? Este paradigma ha nacido prácticamente en el Renacimiento, ya que en la Edad Media, todo estaba enfocado en Dios y con el Renacimiento se ha cambiado, ¿no? Todo estaba enfocado al hombre, ¿no? En sí, al humano. Por eso se llama paradigma humanista. Ahora, ¿cuáles son las características de este paradigma? Se caracteriza por su aplicación en el área de educación para formar personas sanas, libres y autónomas. También considera que las bases de las decisiones deben satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? De los estudiantes, porque no tendría sentido que estudien algo que no les sirva. También otra característica es el que el desarrollo de cada individuo, o sea, sea respetado con el de los demás. Todas sus ideas serán respetadas, pero también debe respetar la de los otros individuos. Y otra característica sería que el profesor no está relegado, sino sería como parte del desarrollo de la educación. Ahora, algunas de sus cualidades son toma del liberalismo, por lo cual una persona tiene que ser libre de expresar sus ideas y tiene que formar parte de su formación. Del realismo, que reconoce la naturaleza del alumno como punto de partida para su educación. Prácticamente tiene que aprender lo real, ¿no? Lo que está en la realidad. Y de la integridad, lo que se refiere a que el estudiante tiene que aprender sus cualidades y potenciar el desarrollo. No solo debe adquirir cualidades, sino también tiene que desarrollarlas. Entre los diferentes representantes del
sí, del paradigma humanista, tenemos a Tommaso Campanella. Él ha nacido, bueno, es un italiano que ha nacido en el 68, y él plasmó en su principal obra, que es La ciudad del sol, características de este paradigma. Por ejemplo, él menciona en su libro que todas las paredes de su ciudad, que es una ciudad circular, como ven en la imagen, está plasmada de figuras geométricas o mapas del mundo. También podía encontrar diferentes tipos de piedras, los diferentes tipos de árboles. También estaban plasmadas las leyes de la ciudad, las costumbres de la ciudad. Por lo tanto, él decía que las personas deberían aprender por sí mismas viendo estos muros, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, el papel del profesor ya prácticamente estaría relegado, porque él veía la ciudad como un gran libro. Otro representante era François Rabel, que también era un escritor francés, y que él, a pesar de no tener ninguna experiencia pedagógica, trataba, ¿no?, de enseñar a las personas de una forma más humorística. Y una de sus obras era Gargantua y Pantagruel, que es un libro muy largo. En sí, la historia narra de estos dos personajes que son gigantes y que tienen que pasar por diferentes situaciones, pero en esta obra él se enfatiza, digamos, cómo ellos deben desarrollar sus potencialidades, aprendiendo, ¿no?, para convivir con las personas que son más pequeñas. En fin, este es un libro de fantasía. Como otro representante tenemos a Michel de Montaigne. Él fue un filósofo, escritor, humanista de la época del Renacimiento. Él en sí no ha escrito un libro, pero sí ha escrito varios ensayos con una variedad de temas, y por lo tanto en la educación sí tiene varios ensayos, que como por ejemplo son del magisterio de la educación de los hijos, del amor, de los padres a los hijos, de los libros y de la experiencia. En estos ensayos él habla, digamos, sobre cómo una persona se educa desde la niñez hasta la adultez, digamos. Y a este autor le debemos la creación del ensayo, ¿no? Juan Luis Vives es otro autor. Él sí nació mucho antes, en 1492, pero aún así él ha desarrollado las características de este paradigma. Él ha escrito el Tratado de la Enseñanza, en el cual es muy importante, ya que en este plantea la enseñanza a los alumnos que debe ser igual. Por ejemplo, él señalaba que no se debe tener preferencia un profesor con los alumnos que aprenden mucho más rápido, sino él decía que el aprendizaje debe ser lento pero constante para que todos vayan al mismo ritmo. Además, en este tratado también hace una crítica contra el antiguo método escolástico, en el cual el profesor tenía más relevancia que los alumnos. El siguiente autor era Juan Moscomenio. Bueno, este autor prácticamente ha escrito una obra igual muy importante, que es la Didáctica Magna, en la cual él señala que la educación es de todos y para todos, por lo cual él no discriminaba a nadie. Y muchos lo consideran también como el padre del cine, porque él hacía dramatizaciones en sus clases y trataba de hacer algo más dinámico, no tanto como el método tradicional antiguo. Todos estos autores son del siglo XV, así que fueron los primeros humanistas. Ahora mi compañero va a continuar con los siguientes. ¿Quién es el siguiente? Samuel Ruiz. Samuel. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Voy a continuar con el humanismo del siglo XX. Siguiente. Aquí podemos ver las aportaciones que pues, se dio, que vinieron después, no pocos humanistas, con aportaciones igualmente notables, y cuya relación excede en los límites de esta revisión, quienes anallaron el camino hasta nuestros días, o sea, el presente. Iván Petrovich Pavlov concibe el aprendizaje a partir del conocimiento del reflejo final, es decir, de reflejos condicionados
De los fenómenos psíquicos más acabados, los cuales dan lugar al aprendizaje, la voluntad y los hábitos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que este sistema creó la escuela desarrollada sobre la base proporcionada por los principios del fisiólogo Iván Petrovich Pavlov. Siguiente. Bueno, después tenemos los casos que posteriormente vino Burgos Frederick Skinner, que enfocó su estudio en procesos de aprendizaje hasta descubrir un nuevo tipo de condicionamiento de la conducta animal, denominado este condicionamiento operante o instrumental. También el conductismo se relaciona de inmediato en la educación con las relaciones o las reacciones humanas automáticas. Bueno, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Bueno, tenemos a los representantes de Burgos Frederick Skinner, que pues es un psicólogo estadounidense que o era el principal divulgador del conductismo, centrándose en el estudio del aprendizaje que planteó un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental, como lo mencioné anteriormente. Samuel, no se lo escucha muy bien. No sé, se pierde audio. Ay, Ahora sí, a ver, por favor. ya, está bien. Pues se centró en el estudio del aprendizaje, planteó un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental, como lo mencioné anteriormente, que es el clásico de respuesta. Luego tenemos a Iván Petrovich Pavlov, pues que él creó y perfeccionó técnicas en el ámbito biológico con su método de experimentación crónica, que llevó a cabo importantes investigaciones, todo lo que tiene que ver con el ámbito biológico. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos nociones que de acuerdo con con la perspectiva en el humanismo incorpora del existencialismo las siguientes nociones: que el ser humano es selectivo, por ende es capaz de elegir su propio destino. Después tenemos el ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida. El ser humano es responsable de sus propias elecciones. El ser humano posee un núcleo central estructurado. El ser humano es un ser inserto y vive en la relación con otras personas. Y por último tenemos que el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Bueno, después tenemos el paradigma humanista en la educación, que bueno, en esta parte dice que en el contraste de la educación humanista se define como un tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras él impulsa por métodos las exploraciones, experiencias y proyectos a fin de conseguir aprendizaje vivenciales con sentido. De acuerdo con el paradigma humanista, los alumnos son entes individuales, únicos, diferentes de los demás. En su concepción, los estudiantes no son seres que solo participan, sino que son cognitivamente personas con afectos, intereses y valores particulares a quienes se debe considerarse en su personalidad total. Luego tenemos las características y rasgos. Pues tenemos que tomar en cuenta que gobernar almas no es el propósito final del docente humanista, sino de formar a los estudiantes en la toma de decisiones dentro de ámbitos donde sea relevante el respeto a los derechos de la persona y donde lo justo y lo injusto como dogma se cuestiona. Luego entonces es posible señalar algunos de los rasgos que debe asumir el educador humanista. Y ahora les voy a mencionar los rasgos, que son el primero, que ha de ser un maestro interesado en el alumno como persona total. Después, que procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza.
Luego, fomenta en su entorno el espíritu cooperativo y no individualista. Es auténtico y genuino como persona y así muestra ante sus alumnos. Así se muestra ante sus alumnos. Luego, intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en su lugar de ellos y actuando con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos, todo lo que el ámbito abstracto. Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas, como lo menciona, individualista. Y por último, pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia hacia la certeza de que cuando ellos lo requieran podrán contar con él. Pues ahora, por último, la revisión breve de todo lo que expliqué. Vale la pena tener en cuenta que Carl Rogers, como estudioso entre quienes más han analizado el concepto de aprendizaje, él afirma que el alumno promoverá su propio aprendizaje y cuando éste llega a ser significativo para él mismo. Después, en este sentido, es de mayor importancia que el alumno considere el tema a tratar como algo relevante para sus objetivos personales y que el aprendizaje se promueva con técnicas participativas a través de las cuales el alumno tome decisiones, movilice sus propios recursos y se responsabilice por lo que va a aprender. Y por último, simultáneamente, la creación de un ambiente de respeto, comprensión, apoyará a los alumnos es de igual manera sobresaliente. Y por último, Roger sugiere que el profesor abandone las recetas estereotipadas o arcaicas y se decida actuar de manera innovadora con base a su personalidad y su auténtico modo de ser. Y pues eso sería todo de mi parte, licenciada. Va a continuar mi compañero, José Armando. No nos queda mucho tiempo, por favor, sí que presente, José Armando. Por Muy favor, bien. no estoy con niños de kinder ni niños de primaria. Veo que están dibujando en la pantalla. A propósito, se puede ver quién lo hace. Entonces, por favor, no quiero empezar a poner sanciones. Considero que ya son jóvenes universitarios y compórtense como tal. Por favor, les ruego. Muy bien, licenciada. Introducción a la teoría del aprendizaje. Vamos a introducir, al pensar en el aprendizaje escolarizado, a que se sucede con el aula de la clase, es obligatorio tener en cuenta que paralelamente el proceso de la enseñanza y la evaluación y sus resultados simplifica considerar el, al mismo tiempo como aprendizaje, los estudiantes como para enseñar, como para tener en cuenta y a partir del tipo de logros alcanzados, eh, re- como logros alcanzados, reorientar el proceso, aunque las teorías del aprendizaje se ocupan de interpretar el proceso en cualquier momento y circunstancias, nos interesa considerar el aprendizaje escolarizado y su evaluación correspondiente en los ámbitos del aula de la clase, en los cuales se diseña y crean condiciones especiales para los estudiantes, para que aprendan lo que las instituciones educativas plantean con los determinantes, con los contenidos, para que se aprenda de forma determinada y con ciertas mediaciones didácticas. Con esto que me voy, que nos interesan las teorías que buscan comprender el aprendizaje con privilegio en los procesos intrapsíquicos, los procesos psicológicos o ambos como procesos independientes. Siguiente, por favor. Ok, nos vamos al paradigma de Ausubel, que pertenece al paradigma constructivista. El aprendizaje significativo de David Ausubel, el aprendizaje significativo se presenta en oposiciones de aprendizaje sin sentido aprendido, de memoria o mecánicamente. El término significativo se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia, como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. ¿A qué me voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que Brunner, en el sentido psicológico, es siempre
idiosincrásico en el sentido y significado, y prevalece sobre el sentido lógico, que es de significado más universal, como se puede decir, en los procesos educativos, en la integración social se negocian las comprensiones y lo idiosincrásico del sentido lógico y hace genérico y puede lograrse de una comunidad de sentido y mejorar en el entretenimiento, en las relaciones interpsicológicas. Ok, continuamos. Los sentidos de Ausubel, el primer sentido del término se determina sentido lógico y es característico del contenido cuando no son, ¿cómo podría decir esto? A ver. Como se representa en los contenidos cuando no son arbitrarios, así, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo sentido es el psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. O sea, en términos de esta teoría, es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico. Que hace un contenido intrínsecamente lógico, se hace significativo para quien aprenda. Continuamos. El Jeremy Brunner con esto, la principal preocupación de Jeremy Brunner es inducir al aprendiz a una participación activa, es el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que se posee. Que se pone en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se presenta en la situación ambiental que desafía la interpretación. La interpretación, ¿cómo lo digo? A ver, esta interpretación de la inteligencia aprendiz impulsado a resolver los problemas ya a lograr. Transferencia. Para la transferencia de lo aprendido, se puede considerar el mundo de manera progresiva en 3 etapas de maduración, desarrollo intelectual, por las cuales pasa el individuo, las cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo enativo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden a las etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma de aprendizaje. Continuamos. José, bueno, no sé si queda mucha información, pero solamente nos queda menos de 1 minuto, entonces por favor, concluya en ese tiempo. Muy bien, licenciado. Entonces, nos vamos al paradigma constructivista. El paradigma constructivista se asume como conocimiento una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los dados. Caracterizan el paradigma constructivista a partir del modo particular como se responden las 3 preguntas fisiológicas siguientes, en particular desde las ramas ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Paradigma